Y bueno, pues vamos a tener a continuación 3 mesas. La primera de ellas la va a dictar la maestra Rosenda Ruiz Figueroa. Vamos a ocupar la misma dinámica. ¿Les parece bien si la sesión de preguntas las dejamos al final? Y bueno, les presento. Licenciada en Bibliotecología y maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Su ejercicio profesional ha abarcado, entre otros, la planeación, organización, desarrollo y administración de bibliotecas, la planeación, desarrollo e implantación en aspectos relativos a automatización, bibliotecas digitales, aplicación de normas y tecnologías de la información y comunicación, diseño y desarrollo de bases de datos, el diseño, elaboración y evaluación de normas técnicas y administrativas, la organización de la información, principalmente en catalogación descriptiva, metadatos y lenguajes documentales. Ha elaborado en diferentes instituciones como la UNAM, el Colegio de México, la SEP, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y empresas privadas relacionadas con la automatización de bibliotecas como Macrotec, Bibliotecas y Tecnología. Desde 2005 se dedica a la consultoría independiente, actualmente es asesora de Infotec para el proyecto de ciberciencia y de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la incorporación de RDA y FRBR al sistema Códice. Es profesora de la EMBA de asignaturas relacionadas con la organización de la información e industria de la información, y también nuestra ponente funge como vicepresidente en el Consejo Directivo del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Bueno, pues le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a la maestra Rosenda Ruiz Figueroa con su ponencia que se titula La organización de la información, un nicho de oportunidad, momento de cambiar el enfoque de la enseñanza. ¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente les saludo. Bueno, el tema que yo les voy a platicar ahora está relacionado con la cuestión de cómo enseñar sobre organización de la información. Y lo manejo como un nicho de oportunidad porque, como ya platicaban en la mesa pasada, hablaban de que la organización de la información ya no la tenemos que ver solo en bibliotecas o nada más libros o ese tipo de documentos que son tradicionalmente parte de los acervos bibliotecarios, sino que tenemos que expandirlo. Durante los 3 días se ha comentado de varios tipos, por ejemplo, los metadatos personales, se ha hablado de recursos en las redes sociales, en la web, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ampliar nuestra visión. Bien, pues bueno, estos son los hechos. Hay una explosión informativa en todos los ámbitos y espacios en los que se desenvuelve el ser humano. No podemos obviar ninguno. Tanto cuestiones gubernamentales como en la investigación, como en las cuestiones comerciales, incluso que a veces se nos olvidan también. Y esta información es un bien de consumo y por lo tanto puede producir riqueza y el desarrollo o el no desarrollo de un país, ¿verdad? Y como toda la información, ya lo platicábamos también ayer y antier, pues la información necesita ser organizada, porque si tenemos esa información sin organizar, pues para empezar no sirve para nada, ¿verdad? Y esta organización de la información, por definición de nuestra profesión, pues compete a los profesionales de la información documental. Pero lo que está sucediendo es que la enseñanza no corresponde a esta realidad. Y esto es un problema viejo, no crean que es de ahora, que apenas empezó a no corresponder. Creo que este es un problema bastante viejo. Bien, ¿cómo se forman los organizadores de la información? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo aprendimos a organizar información? Y aquí tenemos gente muy joven, algunos más grandes, otros más grandes, otros medianos, ¿verdad? Pero aquí el asunto es cómo aprendimos a organizar información. Piensen ustedes cuando tomaron sus clases de catalogación, su primer clase relacionada con esto. ¿Cómo les enseñaron? ¿Se acuerdan cómo les enseñaron? Correcto, ¿verdad? Regla tras regla, tras regla, tras regla, ¿verdad? Bueno. Había una transmisión verbal y repetitiva, como ustedes lo dijeron, punto, espacio, rayo, o sea, es repetitivo, ¿verdad? Había una imposición del mensaje. En muchas ocasiones, yo recuerdo que cuando hacía mi tesis de licenciatura, tenía que aplicar unos cuestionarios y lo apliqué durante una clase a estudiantes, durante una clase de catalogación.
Y una estudiante de aquellos que eran los famosos ratones de biblioteca que publicaban en la facultad sus carteles, preguntó, ¿pero por qué es así? Y el profesor en ese momento le contestó, porque así dice la regla. Entonces hay una imposición del mensaje, ¿verdad? Y por lo tanto el estudiante tiene una acumulación masiva. Recibe, recibe, recibe y acumula, acumula, acumula y se aprende de memoria cuál es la regla para esto, cuál es la regla para el otro, cuál es la regla para aquello, ¿verdad? Y esto genera que lo que las personas especialistas en estos temas llaman formalización prematura. Es decir, no tienes todo el contexto, no tienes todos los fundamentos teóricos, pero tú ya asumes que es punto, espacio, raya y raya. ¿Por qué? Porque lo dice la regla. Ajá. Bien. Entonces, ¿qué pasa después de ese tiempo de haber estudiado? Y yo les preguntaría, ¿somos capaces de responder qué? ¿Qué es esto de la organización de la información? Yo hice una pregunta a través del Facebook a las personas que no son del área. ¿Qué entendían por organización de la información? Y lo entienden. Entienden qué es organizar información. Pero si nosotros les preguntamos a gente que está estudiando la carrera y algunos egresados, se hacen bolas. Demasiada información. ¿Somos capaces de responder al cómo? Hay una pregunta, estas que están aquí, que sí es muy fácil de responder, el con qué. Si yo les digo, ¿con qué vas a organizar tu información? Ah, pues voy a usar RCA2 y voy a usar DIU y voy a usar esta lista de encabezamientos de materia. O sea, ¿con qué sí? Pero ¿cómo? ¿El qué? O sea, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Con quién? Eso no es claro. Esa es mi percepción y no, como les digo, no es nueva, es de muchos años. Pero hoy se hace peor el asunto. Ante todo esto que hemos estado platicando, pues se hace peor. La situación es peor. Entonces, esta frase me gusta a mí, que dice, alejarnos de la vida y refugiarnos en el libro, y aquí voy a cambiar la palabra libro por las reglas, es una insensatez. Empobrecemos nuestra educación buscando fácil erudición. Entonces, ¿qué requerimos? La finalidad de la educación profesional, dicho de manera muy pedestre, es la satisfacción de necesidades de la sociedad. O sea, preparas profesional para que satisfaga una necesidad que tiene la sociedad, ¿verdad? Y necesitamos entonces que los profesionales tengan una visión contextual, sistémica, holística o llámenle como ustedes quieran, pero del todo, ¿sí? Del todo de sus partes, de cómo se interrelaciona. Y por tanto, necesita teoría, necesita herramientas y necesita normas. Pero en ese orden. No normas, herramientas y la teoría, pues a lo mejor sí y a lo mejor nunca. Entonces, ese profesional debe tener conocimiento, debe ser capaz de justificar, conocer cuáles son las finalidades, comprender, analizar. También tiene que saber colaborar e integrar y tiene que saber qué recursos necesita, con qué recursos cuenta y proyectar al futuro. Se decía, no me acuerdo si ayer o antier, que hay un problema de que de pronto estamos pensando en las RDA con una aplicación muy inmediata y no estamos pensando qué va a pasar después, ¿sí? Y entonces decimos, agrego a tal etiqueta y esa etiqueta es RDA y ya tengo registros RDA. ¿De veras? O sea, ¿va con el modelo? ¿En serio? O sea, no hay proyección a futuro. ¿Y qué va a pasar dentro de unos años cuando yo tenga que cambiar toda la arquitectura de las bases de datos, ¿verdad? Y el otro problema es el de los ámbitos de acción. Yo peleo con mis estudiantes todo el tiempo, sobre todo en la materia de industria de la información, porque cuando hablo de industria de la información, ellos en automático piensan en industria editorial, punto, no más. Y entonces cuando les digo, ¿y cuál es el papel del profesional en la industria de la información? Ellos dicen, pues tratar con los proveedores de los recursos de información.
no vemos. Ayer se platicaba también cuando hablaban esto, en la última mesa de ayer, cuando el doctor Martínez preguntó, bueno, ¿y cuál es el papel del profesional en estos contextos, ¿no? Y nos quedamos cortos, a veces no lo vemos. No vemos, vuelvo a lo mismo, la organización de la información nos compete a nosotros, ¿no? No importa que sea en bibliotecas, no importa que sea en donde sea, es organización de la información. Como al médico le corresponde curar, esté adentro del hospital o esté donde esté, ¿no? Ok, entonces, ¿qué se propone? Cambiar la metodología. Actualmente lo que está sucediendo es que se maneja una metodología conductista, o sea, te voy llevando la mano y te digo, A más B es igual a C. Voy a usar un ejemplo muy tonto, ¿no? 1 más 1 es igual a 2. Y todos dicen, sí, 1 más 1 es igual a 2. Y yo les pregunto, ¿de veras 1 más 1 es igual a 2? ¿En qué sistema? ¿En el sistema decimal? Sí. ¿Y si es el sistema binario? ¿Cuánto es 1 más 1? O sea, en el sistema binario el DOCS no existe, ¿verdad? Bueno, pero esta forma de enseñanza nos lleva 1 más 1 es igual a 2. ¿Por qué? Pues porque así es, punto, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a construir el conocimiento, entonces nos empezamos a preguntar, ok, si 1 más 1, ¿quieres que te conteste? ¿En qué contexto? ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? Bueno, entonces la propuesta es pasar al constructivismo. Bien, ¿qué es el constructivismo? Voy a tratar de explicarlo usando la misma idea del constructivismo, es decir, partir de lo que conocemos, de lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, el constructivismo, la palabra constructivismo viene de construcción, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué es construir? Pues es hacer algo juntando todos los elementos necesarios, es edificar y es estructurar los elementos, ¿sí? Para formar algo nuevo. Por lo tanto, el constructivismo de lo que se trata es de construir conocimiento. La idea es que esté centrado en el estudiante, no en el profesor, ni tampoco en los contenidos, sino en el estudiante. Porque el estudiante es un sujeto de aprendizaje activo, es decir, participa todo el tiempo. Y entonces el educador se convierte en mediador, no en el que le va diciendo 1 más 1 es 2, etcétera, ¿no? Bien, ahora, en este diagrama, lo que se representa es que es un continuo, es todo el tiempo está generándose nuevo conocimiento. Partimos de la experiencia, del contexto de donde proviene. Luego tenemos contenidos, eso se tiene que reflexionar y se genera conceptualización. Una vez que se está generando la conceptualización, entonces se está generando un nuevo conocimiento. Y pasamos a la aculturación. ¿Qué quiere decir esto de la aculturación? Bueno, te sales de ese contexto inicial y ahora formas parte de una nueva comunidad con diferentes características. A lo que me estoy refiriendo en el caso de la organización de la información, pasas del común de la sociedad que entiende por organización de la información una cosa y pasas a ser parte de una comunidad que entiende por organización de la información algo mucho más complejo. Por supuesto, todo esto con la mediación de profesores, de guías, de quien los va llevando. Bien, la idea entonces es aprender a aprender, porque es un continuo, no dejamos de aprender nunca, ¿sí? Esta frase dice, enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados, es decir, nunca perder de vista el contexto. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Que el alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje, que la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración, porque estamos hablando de un nivel universitario, ¿verdad? El conocimiento que se enseña en las instituciones escolares es resultado de un proceso de construcción a nivel social, porque no se pierde de vista nunca el contexto. Y la función del docente es precisamente elaborar esa relación entre una cosa y otro
para que el estudiante pueda generar su propio conocimiento, pero no es impositivo, no es así porque lo digo yo, o no es así porque lo dice este documento. Bien, entonces, la interacción se da entre el profesor, el alumno y los contenidos. Y esto es lo que genera la construcción del conocimiento. Ahora, aquí tenemos otra frasecita que me gusta, y me gusta por lo que está subrayado, que ustedes están viendo en pantalla. Es que esta generación de conocimientos no se reduce a simples asociaciones memorísticas. O sea, vuelvo a lo que planteaba. Nos dijeron, esta es la regla, estas son las áreas catalográficas, esta es la norma, sigla, punto, no hay más. Yo no sé si ustedes, en mi experiencia personal y experiencia de muchas personas, nunca me dijeron que existían otras posibles normas. Me enseñaron sobre una. Y no voy a hablar mal de mis maestros de catalogación, que me enseñaron mucho, ¿sí? Eso fue en cuanto a catalogación descriptiva. Cuando me enseñaron la parte de la catalogación temática, tuve la fortuna de tener una profesora que no hizo eso, que nos enseñó con otro enfoque. Y fue, además de muy disfrutable, mucho más rico. Bien, entonces, ¿qué no tenemos que olvidar? Que el estudiante debe adquirir conocimientos a partir de su propia experiencia y entorno. Es decir, ¿para qué le enseñamos qué es organización de la información y le ponemos una definición súper recontracomplicada que no tiene que ver con su experiencia previa, si podemos partir de lo más simple? Tiene que reflexionar acerca de la forma propia en que él aprende y adaptarse a los cambios constantes de la época actual. Y esto es bien importante y viene al caso en el momento en que nos encontramos. Y tiene que aprender a enfrentar la incertidumbre. La situación actual es de incertidumbre en cuanto a organización de la información. Tiene que pensar de manera creativa. Algunas de las propuestas que hemos visto aquí son muy creativas, ¿sí? Pero los estudiantes tienen que ser capaces también de enfrentar esos problemas. Cuando ya salen a ser profesionales, tienen que seguir siendo creativos. Y entonces eso permite la adaptación. Y adaptarse a los cambios no quiere decir aceptar sin pensar. Adaptarse a los cambios quiere decir comprenderlos, analizarlos y establecer qué es lo que puedo aplicar y lo que no puedo aplicar en mi contexto particular. Hay un proceso cíclico. Como ven, si partimos de la percepción, que son los hechos, los ejemplos y la experiencia, vamos a la representación, que es una imagen mental. Bueno, creo que lo de representación todo lo tenemos súper claro porque al final de cuentas, cuando hacemos catalogación, pues representamos, ¿verdad? Pero a la hora que pasamos a la conceptualización es bien difícil. Nos es muy difícil elaborar un concepto de algo que a lo mejor ya traemos en la cabeza, pero no llegamos ahí, ¿sí? En este proceso, como ven, de una parte está la inducción, que es el descubrimiento, y por otra parte está la deducción. O sea, descubro una cosa, conceptualizo, luego deduzco una serie de cosas, las aplico en la experiencia, se genera la percepción otra vez y volvemos a seguir por todas estas partes, ¿sí? Ahora, en este momento, hasta donde yo lo veo, en la mayoría de los casos, la forma en que se enseña lo relacionado con organización de la información, la aculturación va desde el principio. Es decir, desde que llego a mi primera clase relacionada con esto, me empiezan a lanzar una serie de ideas y de conceptos y demás que rompe con mi realidad, que rompe con mi experiencia, ¿sí? Se analiza una norma, se aplica esa norma y el aprendizaje es dentro de esa práctica. La idea es que empecemos por analizar la experiencia y el entorno, analizar los principios, las teorías y el contexto, analizar la normatividad, porque es muy diferente analizar una norma que analizar toda la normatividad.
Hay que conceptualizar y entonces generar el conocimiento. Y entonces tomaremos decisiones y decidiremos si uso tal norma o tal otra o la conjunción de tal, o tengo que generar nuevas normas, nuevos esquemas de metadatos, nuevas posibilidades. ¿Sí? Bueno, y termino con esta imagen que me mandaron por Facebook y me encantó. Como ven hasta arriba, digo, es Homero Simpson, que pues, en principio es medio sonso, ¿verdad? Por no decir sonso y medio, pero bueno, pasa. Empieza por leer uno que se llama catalogación avanzada. No entiende nada, lo tira a la basura. Entonces va a los principios de la catalogación y no entiende nada y se va a la basura. Pero entonces, ¿qué es lo que está más en contacto con su realidad y con su contexto? Pues un diccionario general donde dice qué es catalogación. Entonces, en mi opinión, tenemos que partir ahí, de esa experiencia para ir creciendo y entonces llegaremos a lo avanzado y llegaremos más allá y a generar conocimiento y a generar esas personas que sean capaces de elegir qué es lo que se necesita en el contexto de su situación real. Aquí se ha hablado mucho de cosas así como que el uso de la tecnología y demás, y aquí nadie ha dicho que el 80% de las bibliotecas de este país no están automatizadas. Y si le enseñamos a la gente a catalogar, y sí que RDA, y sí la web semántica, y sí los esquemas de metadatos, y la información electrónica, y bla, 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 cuando vaya y se enfrente a esta realidad, no la va a poder enfrentar. Entonces, en mi opinión, hay que ir de lo sencillo a lo complejo a partir de la experiencia, de manera que se genere el conocimiento y nunca al revés. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosenda. Y bueno, pues por este paseo que nos llevó hacia el ámbito, por el enfoque constructivista que nos llevó hacia el ámbito docente, la práctica docente, respecto a la organización de la información. Y bueno, pues muy interesante la propuesta, en donde pues ya nos propone estudiantes más activos que pasivos, ¿no? En donde ellos mismos construyen su propio conocimiento. Y bueno, vamos hacia la siguiente ponencia, que también está enfocada a la formación profesional bibliotecológica, y se titula Las relaciones bibliográficas y su impacto en la formación profesional bibliotecológica, dictada por el doctor Jorge Gómez Briceño, por la maestra Adriana Monroy Muñoz y la licenciada Evangelina Montes de Oca. El doctor Jorge Gómez Briceño es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Presta sus servicios en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM desde 1900 y desde 1991 es profesor en la y desde bueno, es que ya nos empezamos a relajar, ¿no? Y desde 1991 a la fecha es profesor en la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en el área de la organización. La maestra Adriana Monroy Muñoz es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información, estudiante del doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información. También es profesora de tiempo completo en la EMBA, no está con nosotros. Y también está la licenciada Evangelina Montes de Oca Aguilar, egresada de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Actualmente es estudiante de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM. Y bueno, pues ha trabajado en el sector privado, en el mercado de software propietario, principalmente en las áreas de instalación y configuración de sistemas integrales en diversas instituciones, y actualmente labora en la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Desarrollo de Colecciones, encargada del análisis temático. Y bueno, pues le cedo la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo bueno que todavía estoy aquí, ¿verdad? Eso es lo importante. Es bien conservado. Bueno, pues vamos a… esta ponencia la quise presentar junto con Evangelina, que es mi alumna en la maestría en el Seminario de Análisis Documental, y también con la maestra Adriana, pero ella en este momento pues no se encuentra en la Ciudad de México. Y bueno, lo importante de esto es que lo que queremos presentar es ver precisamente sobre la enseñanza
de las relaciones en el modelo FRAD. No sé si y esto sobre todo porque como en el Colegio de Bibliotecología ya están aprobados los contenidos para la enseñanza de FRBR, RDA y FRAD, pues iniciamos y también empecé también junto con el grupo de maestría, también se les empezó a enseñar sobre pues ya sobre esta tendencia. Y bueno, nosotros vemos que pues todo esto se genera a partir precisamente del avance de la era digital, en donde pues ha habido cambios importantes en cuanto a la aparición de como lo mencionaba hace un momento Rosenda, en la explosión de la información. De hecho, pues ahora ya todo el mundo sabe que ya existen los recursos electrónicos y gran diversidad de formatos en los cuales se almacena la información. Y bueno, las RDA surgen precisamente por el surgimiento de los recursos electrónicos. Ahora bien, también vemos que surgen ya los conceptos, modelos conceptuales, como en el caso de FRBR y FRAD, en los cuales ahora se tiene que hacer un planteamiento diferente para la enseñanza de esta materia, que es la organización de la información. Y obviamente, como decía Rosenda, ahora hay que hacerlos de manera simplificada, de tal manera que los alumnos entiendan toda esta parte. De hecho, con estos modelos tenemos que iniciar y obviamente, digo, a través de la experiencia que se tuvo en este semestre, pues se vieron, pues digo que buenas cosas, tanto en la licenciatura como en la maestría. De hecho, en los alumnos Evangelina, como alumna de la maestría, pues logró cosas muy interesantes, muy buenas, y los alumnos de la licenciatura incluso también lograron cosas interesantes porque establecieron un modelo conceptual, a partir de la definición, hicieron un modelo conceptual en una exposición muy sencillo, muy fácil de entender, que se los vamos a mostrar más adelante. Y bueno, obviamente que viene el proceso de la catalogación, en el cual ahora nosotros tenemos que precisamente enseñar de otra manera. Y esto es algo bien importante porque con esto de las relaciones, pues aparentemente se ve sencilla la enseñanza de las relaciones. Sin embargo, no, en la realidad y en la enseñanza, pues tenemos que realmente como profesores estar bien documentados, bien informados, bien preparados, para que realmente podamos enseñar con toda claridad y que los alumnos se apropien con conocimientos sólidos sobre esta parte de FRAD. Y bueno, aquí tenemos, quisimos insertar una definición de modelo conceptual, de tal manera que pues desde aquí nosotros podamos entender qué es un modelo conceptual. Y este es el modelito que diseñaron los alumnos de la licenciatura, que incluso aquí se encuentra también uno de mis alumnos de licenciatura. ¿Lo podemos hacer más grande? Sí, que bueno, esta parte se las va a explicar Evangelina. Bueno, como ya nos comentó el doctor, antes que nada hay que mostrar qué son los modelos conceptuales, porque los movimientos que se están dando en este momento van hacia lo que es FBR, lo que es FRAD, que se establecen como modelos conceptuales. Todos vemos y decimos, ¿qué es un modelo conceptual? Y sin embargo, lo utilizamos todos los días, porque son los conjuntos de conceptos y reglas que norman esos conceptos, cómo se manejan las relaciones entre ellos. Este es un modelo muy claro, todos pensamos y conocemos lo que es el amor, o lo hemos sentido, aunque no lo podemos definir como tal. No habrá una definición o un concepto en un diccionario, pero cada quien lo puede interpretar de manera diferente. Se caracteriza por ser un sentimiento o un placer, una emoción o éxtasis, pero todo esto englobado a la libertad de interpretación que cada uno tiene. Encaminado ya hacia el área de la organización del conocimiento y de la información, lo vemos como FBR y FRAD, que es lo que se ha trabajado y que se está relacionando más hacia el ámbito de los usuarios. Hemos escuchado durante todas estas pláticas que se habla de FBR, las relaciones, pero no se ha manejado y tampoco se ha escrito tanto sobre FRAD. FRAD está encaminado hacia el registro de autoridades. El registro de autoridades es hacer toda la investigación, no solamente de una persona, sino de un tema, de una obra, lo que se relaciona con ella,
el título, quién lo hace, los traductores, todas estas personas o elementos que se integran del mismo. Las entidades bibliográficas de FBR, todas tienen una relación entre ellas a través de una obra, una expresión, la manifestación, el ítem que se basan en RDA. Es un conjunto de elementos que se pueden interrelacionar y que los podemos ir describiendo a través de los atributos y relaciones. La estructura de estos modelos se basa en 3 elementos: las entidades, que son los objetos; los atributos, que son las propiedades o esas características. Por ejemplo, los atributos de una persona es su nombre, su edad, dónde estudia, qué trabaja, el idioma que habla, los idiomas que entiende. Y las relaciones es todos esos elementos que se relacionan con esa persona, por ejemplo, dónde nació, las instituciones en las que estudió, dónde ha trabajado, cuáles son las áreas en que se desarrolla. Bien, es importante que conozcamos o tengamos conocimiento sobre lo que son las relaciones. Norusi nos dice que una relación bibliográfica está definida como la asociación, la relación, la conexión y la interacción entre diferentes entidades bibliográficas o componentes de las entidades. En otras palabras, las relaciones bibliográficas proveen el medio para la relación o conexión entre 2 o más entidades bibliográficas, siempre y cuando se puedan establecer esa conexión entre ellas. Es decir, no se puede establecer o no se puede hablar de relaciones si no hay una relación entre dos entidades. Ahí ya se estaría hablando de cosas distintas. Taniguchi nos define las relaciones bibliográficas como la limitación a una relación binaria entre 2 entidades, es decir, pues obviamente que aquí 2 entidades pueden ser, por ejemplo, el nombre real de la persona o el seudónimo de una persona, pero hay una relación y entonces ya se establece una relación entre 2 entidades. Y también, de acuerdo con estas relaciones que acabamos de mencionar de manera breve, se puede mencionar que no está permitido que se establezca una relación terciaria, es decir, no va a haber 2 relaciones, no puede existir una relación con otra relación distinta, totalmente distinta a esta relación que debe de ser entre 2 entidades. Sí queda claro esto, ¿verdad? ¿Sí? En ese sentido, por eso no se establecen las relaciones terciarias. Y luego, ahora, las relaciones implican una cardinalidad, es decir, tienen una conectividad con los diferentes elementos que pueden existir en cada una de las entidades. Y para que se pueda mostrar mejor esto que estamos comentando, pues se preparó una pequeña diapositiva, un ejemplo. Las relaciones que pueden existir, porque ya hablamos de qué son las relaciones, pero un ejemplo tangible, algo que nosotros podamos llevarnos. Por ejemplo, el Quijote. Todos o tenemos conocimiento del Quijote, pero hay obras que se relacionan con él. En este caso, tenemos una obra que habla sobre las novelas que se hablan en el Quijote. Esa es la relación que tiene. Realmente el tema puede ser a lo mejor no muy relacionado, pero es la relación que existe. Hay otra que habla que se hace otra novela que es sobre la Dulcinea. La Dulcinea aparece por primera vez en el Quijote. Entonces tenemos una relación, pero ¿dónde podemos ver nosotros las relaciones? A través de los catálogos, de los temas, de los encabezamientos de materia o ahora los puntos de acceso controlado, es donde se establece la relación. La relación es a través del autor, de la obra principal, que es del Don Quijote de la Mancha, y la crítica e interpretación o los temas que están relacionados. En cuanto a las relaciones FRAT, ya comentamos que tenemos 3 tipos de entidades, que son las personas, las familias y las entidades corporativas. Estas también se relacionan entre sí. Estos cuadros que presentamos son todas las relaciones que pueden existir entre estas entidades. Podemos tener relaciones de persona con persona, de familia con familia, etcétera, entre ellas, que pueden ser a través de los nombres, los seudónimos, que sea jerárquicamente, de pertenencia, de fundación.
Todos estos, si nosotros que lo estuvimos analizando en clase, nos dimos cuenta que es un tema muy extenso, que no se ha trabajado. Es realmente complicado, sobre todo por la investigación que se tiene que hacer. Regresando al ejemplo del Quijote, no solamente es investigar el Quijote, es ver quién es el autor, dónde nació, cuáles fueron los temas que se relacionaron con ella o con esa persona, por qué se inspiró en hacer el Quijote, los lugares que se hablan en el Quijote también son temas que se relacionan. Entonces, es un tema extenso y del cual no se ha trabajado ni se ha escrito mucho. Si ustedes investigan toda la bibliografía que existe sobre FBR, que se relaciona con FRAT, pero sobre FRAT no hay tanta información. También existen las relaciones entre los nombres de personas, los nombres de familia y los nombres de entidades corporativas, que solamente es uno de los atributos que tienen las entidades. Y los puntos de acceso controlado, hablando exactamente sobre lo que son los encabezamientos de materia o los puntos de recuperación, que ya no solamente los podemos dejar en eso, sino también son los identificadores como el ISBN, la regla que utilicé para hacer la estructura de esos elementos, etcétera. Vamos a entrar a algunos de los ejemplos para que les quede claro cuáles son las relaciones que pueden existir. Una relación entre personas, primero es establecer una persona real. Esta autora tiene los atributos que es su nombre, lugar de nacimiento, lugar de deceso, la fecha de deceso, el género, es una persona real, porque a través de su nombre la podemos localizar, podemos hacer una investigación de su obra e irla investigando para saber qué es lo que ha hecho. Otra relación que puede haber entre personas es a través de los seudónimos. Una persona que escribe pero no utiliza su nombre real, sino que utiliza seudónimos. En este caso, la relación que podemos establecer en los catálogos es para, primero, buscarlo por su nombre original, por el nombre con el que fue registrado, y después por los diferentes seudónimos con los que hace, y así recuperar toda la obra, porque puede ser que escriba con uno o con otro de los seudónimos. Otra relación que existe es las relaciones de hermandad o de padres e hijos. Este ejemplo sirve para las dos. Por ejemplo, tenemos a Víctor Hugo, que él tuvo 5 hijos. De esos 5 hijos, 2 de las más conocidas son sus hijas Leopoldine y Adele. Leopoldine es conocida porque fue su hija menor que tuvo problemas psiquiátricos. Entonces, cuando se busca la historia de Víctor Hugo, sobresale esta persona, sobresale su hija, por eso se establece la relación y es ahí donde se hace la relación directa. Y su hija de él es su fuente de inspiración, por eso él escribe tantas obras sobre tragedia, su historia, porque ella fallece en un accidente de barco, el barco se ahoga y entonces es donde él empieza a escribir esas cosas tristes, esos poemas tan tristes. ¿Por qué se los comento? Porque esa es la relación que existe. Si nosotros investigáramos a Víctor Hugo, cuando hacemos la relación, nos va a salir toda esta información y ustedes búscanlo en Google y es lo que les va a aparecer. Ese es el bagaje cultural que debemos de tener, no solo como bibliotecarios, sino como personas comunes para poder hablar sobre las relaciones en entidades FRAT. Otra de las relaciones entre los nombres de personas, ya no hablando de las personas, sino entre los nombres de personas, es el nombre anterior o el nombre posterior. Un caso muy conocido es el de Jacqueline Kennedy, todos lo conocemos, todos lo ubicamos, y sin embargo, ella durante su vida tuvo 3 nombres diferentes. Su nombre de soltera, el nombre con su matrimonio con el presidente y el nombre con su segundo matrimonio cuando se casó con Onassis. Esas relaciones también. Ahora, si nosotros hacemos la búsqueda, no solamente vamos a encontrar, por ejemplo, Jacqueline Onassis, sino que vamos a ver quién es Onassis, por qué es empresario, dónde estuvo, su religión, que mucho influyó en que él fuera empresario. Esas son los tipos de relaciones que debemos entender. Creo que hasta eso vamos encaminados, que no solamente como profesionales de la información, sino también como estudiantes de licenciatura, de maestría, y que manejamos todo este tipo de información, debemos de conocer, no de conocer todo, sino saber de dónde buscarlo y dónde localizarlo, para que así, si nosotros buscamos información sobre esta persona, nos arroje todo lo que está relacionado con ella.
Y otro de los ejemplos, solo les mostramos 5 ejemplos porque son muchísimos y las relaciones entre ellos también nos dan un mapa mental muy amplio donde lo podemos entregar. Esta es otra de las relaciones entre nombres de obras, que es la forma lingüística alternativa. Esa es otra de las relaciones que debemos de mencionar, la forma en que cada idioma describe o escribe el título de una persona, de una obra, de una entidad corporativa. Ese es un cambio. Aquí, por ejemplo, tenemos El Llano en Llamas. La primera edición es esta que tenemos aquí. Esa sería nuestra obra. Y todas las manifestaciones, expresiones que existen en ella pueden estar en chino, en alemán, en japonés, en hebreo, en griego. Esas son el tipo de relaciones que existen. Ahora, cuando nosotros estábamos estudiando, me refiero a la licenciatura, este tipo de relaciones no se nos presentaban. Cada obra se manejaba como un material diferente y se hacía un registro diferente, pero nunca había, a menos que existiera la nota de que era una traducción de, no había una manera de recuperar esta información. Y si contamos con usuarios que manejen diferentes idiomas, que quieran la edición original o que están en otro país y buscan la edición original para hacer un comparativo, no lo podemos recuperar porque no existe. Y los catálogos que existen en este momento, no hay una manera en que los usuarios vean esas representaciones y esas interrelaciones entre los materiales. Bueno. ¿Cuáles son los retos en la enseñanza? Esa parte se las va a compartir el doctor. Bien, ya, pues de hecho estas ya son las conclusiones y se plantean así como retos en la enseñanza. A través de esta experiencia que ya se tuvo, se puede mencionar que no se puede enseñar FRAD sin dejar de mencionar FRR porque están íntimamente relacionados. Otro de los aspectos que, bueno, yo considero muy importante y que ya lo comentaba al inicio de nuestra ponencia, es que los profesores del área de organización de la información, tenemos que capacitarnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que conocer ampliamente sobre FRBR, sobre RDA, sobre FRAD, precisamente para que los alumnos se apropien de conocimientos sobre esta materia y que se apropien de conocimientos sólidos, de tal manera que ahora el reto que tienen que enfrentar ya en el ejercicio profesional es otro. Antes era con las RCA, que tuvieran que salir bien formados con RCA2, ahora tiene que ser con estas nuevas tendencias de catalogación. Eso es bien importante. Y bueno, a final de cuentas, sí se está haciendo ya algo, pero definitivamente en la enseñanza estamos iniciando, en la enseñanza a nivel profesional estamos enseñando y veo que tenemos mucho por hacer en esta parte de la formación profesional. Tenemos que, insisto, tenemos que actualizarnos y realmente, pues no sé, estar también nosotros como profesores. Tenemos que enfrentar ahora estos retos en la enseñanza. Y bueno, a manera de decir, pues, ¿qué se tiene que enseñar? Pues sí, definitivamente se tiene que enseñar sobre FRBR, sobre FRAD, sobre las entidades que comprenden el modelo FRAD, sobre los atributos, sobre el control de autoridades y, por supuesto, sobre MAR y en el futuro ya inmediato, pues también sobre BibFrame. Esto es bien importante. Y bueno, ya como último comentario que sí quiero hacer es, por ejemplo, hace un rato mencionaba Rosenda que tenemos que enseñar ahora a los alumnos de manera distinta. De hecho, a los alumnos de licenciatura, como trabajo final, se les quedó que elaboraran un video y si ya cuando lo veamos y lo revisemos y vemos que tiene una buena, pues sí que está bien hecho, pues incluso lo vamos a subir a YouTube. Esa es la intención, pero van a trabajar sobre las relaciones en FRAD, ¿sí? Y bueno, ¿cómo lo van a hacer? Quién sabe, pero ya tienen esa tarea, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias por su amable atención. Muy bien, pues agradecemos esta contribución que ahondó en las relaciones bibliográficas y en el impacto y la importancia que éstas tienen en la enseñanza bibliotecológica.
a partir también, pues bueno, de nuevos modelos también de enseñanza, ¿no? Ya en donde el estudiante pues ya crea sus propias herramientas de trabajo. Y damos paso a la siguiente ponencia, que se titula La contribución de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM en la implementación de RDA en México. Esta ponencia está dictada por Carlos García López, Omar Hernández Pérez y Ángeles Ramos Díaz. Carlos García López y Omar Hernández Pérez no están aquí, la va a presentar la licenciada Ángeles Ramos Díaz. Brevemente, el maestro García López es maestro en Bibliotecología y Ciencias de la UNAM y es el subdirector técnico en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Omar Hernández Pérez es licenciado en Bibliotecología, técnico académico de la Dirección General de Bibliotecas y profesor de Catalogación y Clasificación en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Y nuestra ponente que se encuentra aquí, la licenciada Ángeles Ramos Díaz, técnica académica de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, y sus temas de interés pues son catalogación en RDA. Le cedemos la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros queremos de alguna manera cerrar este encuentro de catalogación dándole las gracias al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de Investigación, sobre todo al doctor Filiberto, por aceptar estas ponencias que se han presentado en este encuentro, que en total fueron 5. Nosotros queremos de alguna manera también presentar cómo la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM ha realizado una serie de actividades que han contribuido a la implementación del nuevo Código de Catalogación en México. El objetivo de esta presentación es mostrar estas contribuciones y compartir nuestras experiencias. Las contribuciones se han agrupado de la siguiente manera. Primero, la implementación de RDA en los registros bibliográficos y de autoridad. La formación de instructores especializados en RDA y a raíz de esta especialización de instructores, el intercambio académico que hemos tenido y los cursos de educación continua que se han dado con respecto a la temática RDA. La participación en foros nacionales e internacionales y las publicaciones que se han generado a raíz de esta implementación. Bueno, primero que nada, ¿cómo empezamos nosotros a ver o a tratar de implementar estos recursos, nuestros catálogos bibliográficos? Fue a través de adquirir la licencia del RDA Toolkit, ¿sí? Empezarlo a conocer, a revisarlo, ver cuáles eran esas instrucciones nuevas que nos están dando para la descripción de nuestros recursos y también una serie de bibliografía que estuvimos ya revisando, toda en inglés. Recuerden que aún no tenemos la herramienta en español, pero bueno, en inglés ya la experiencia de gente que ha hecho la implementación, sobre todo en Estados Unidos, nos ayudó a ver cuáles eran esos pasos a seguir para esta implementación. Y también otra de las cosas que estuvimos revisando mucho fue todo lo que en la página de la Biblioteca del Congreso está sobre los, más bien los tutoriales que nos presentan para la implementación de RDA. Otro recurso, otra herramienta que nosotros utilizamos también y que está libre es el recurso de RMMF2, que ahí tenemos la liga para que ustedes la vean, en la cual esta nos permitió en determinado momento poder familiarizarnos, ¿sí?, con lo que es el modelo conceptual y los lineamientos o instrucciones específicos que debemos de utilizar para la catalogación de estos recursos. Entonces, esta es una herramienta que nos ayudó mucho para familiarizarnos con la catalogación ahora con estos nuevos conceptos. Bueno, en cuanto a la implementación de RDA,
primero nosotros tuvimos que elaboramos un plan en el cual aplicamos las instrucciones de RDA a los registros bibliográficos del catálogo de libros. En primera instancia nosotros hicimos los cambios en Libro UNAM. ¿Qué dio como resultado esto? Que nosotros tuviéramos dos tipos de registros. Registros híbridos, es decir, los que teníamos ya con la normatividad de RCA2, más incluirle los elementos nuevos, que en todo caso fueron 3 etiquetas nuevas que incluimos, que nos indicaba RDA, ¿sí? Y a partir de ir elaborando o haciendo estos cambios también, a la fecha ya estamos haciendo los registros nuevos con RDA. Esto ustedes los pueden visualizar en nuestros catálogos. Los cambios que se realizaron en de estos elementos a estos registros de autoridad fueron la sustitución, ¿sí? Y el desarrollo de las abreviaturas, ¿sí? También fue lo que hicimos los nuevos elementos que les decía, incluir las etiquetas 336, 37 y 38, ¿sí? Utilizar los designadores de relación que RDA sí nos indica y el uso de títulos preferidos. Eso fue lo primero que hicimos en Libro UNAM, ¿sí? Dando como consecuencia lo que ya en otras ponencias han presentado nuestros compañeros, un registro bibliográfico, ¿sí? Ya con actualizado, un registro híbrido actualizado con RDA. Y el registro de autoridad, que también ya lo presentaron en ponencias anteriores, con los nuevos elementos y etiquetas correspondientes a un registro de autoridad, ¿sí? Los cambios que hemos hecho, bueno, aquí están representados en números, ¿sí? Por ejemplo, la sustitución de lo que nos dice RDA de locuciones latinas, el et al, el SL, el SN, la P, la V y la I por páginas, volumen e ilustraciones. Nosotros teníamos en parte designadores de relación, pero esos designadores de relación los teníamos abreviados. Entonces lo que hicimos fue darlos ya de manera desarrollada. Agregamos designadores de relación en la etiqueta 100, en el subcampo E, a todo le pusimos autor, lo que había en la etiqueta 100. Y en la etiqueta 700, lo que también ya se había dicho anteriormente, es de que cambiamos, ahora ya no les llamamos coautores, ahora todos tienen la misma responsabilidad y son autores, aunque estén en la etiqueta 700. También sustituimos agregamos tipos de medio, tipo de soporte y tipo de contenido. Y esas son las cantidades que cambiamos en el registro bibliográfico. En cuanto a los instructores, ¿cómo se han estado formando? Bueno, este cuadro de instructores se ha formado debido a que, en primer lugar, ¿sí?, la Dirección General de Bibliotecas ha apoyado al grupo de académicos de procesos técnicos para asistir a cursos de FRBR, de FRAD y de RDA, con especialistas que han venido de carácter nacional y también de forma internacional. Entonces, estos cuadros de instructores se han especializado en la descripción bibliográfica, pero por recurso. Nosotros tenemos catálogos de libros impresos, que es Libro UNAM, de libros electrónicos que están también integrados en Libro UNAM. Tenemos el catálogo de TESIUNAM, que también se ha cambiado ya a esta nueva normatividad. Tenemos el MAPAMEX, que también hay instructores que se han especializado en este tipo de recurso, publicaciones seriadas y el de autoridades, ¿sí? Audiovisuales, perdón. En el control de autoridad se han especializado también compañeros en cuanto a cómo realizar, ¿sí?, recursos o registros bibliográficos de nombres de personas y de nombres de entidad corporativa, ¿sí?
Las actividades que se han realizado con respecto a esta formación ha sido apoyar en la implementación de RDA, ¿sí?, en los registros bibliográficos y de autoridad, primero que nada en nuestros catálogos. Posteriormente, apoyar en la creación de documentos para el uso y aplicación de RDA de forma interna. Capacitar a los catalogadores mismos de nuestro departamento de procesos técnicos y apoyar en el intercambio del programa de intercambio académico y de educación continua dentro de la Dirección General de Bibliotecas. En cuanto al intercambio académico, hemos participado o nos han solicitado cursos de descripción de libros impresos ya con RDA, ¿sí?, de relaciones bibliográficas, que ese es un curso ya avanzado que le llamamos, el de control de autoridad y recursos electrónicos. De estos 4 cursos se han impartido a nivel República Mexicana 15 cursos, en los cuales han participado 183 personas. De las entidades que hemos ido a dar estos cursos, podemos nombrar a la Unison, al Colegio de Michoacán, a la Universidad de Coahuila, ¿sí?, a la Universidad de Chiapas, a la Universidad de Quintana Roo, ¿sí?, a la Universidad Autónoma, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entre algunas de ellas. En cuanto a los cursos que hemos dado de educación continua en Dirección General de Biblioteca, las temáticas que se han dado en respecto a RDA es catalogación descriptiva de libros impresos, control de autoridad y catalogación de recursos electrónicos. En total, de 2012 a la fecha se han dado 6 cursos y han participado 81 participantes. ¿Sí? Y aquí podemos ver en estos diagramas de los estados de la República, han venido de la Unison y del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. En otras instituciones dentro de la Ciudad de México han participado el INEGI, el INER y el BIPSAM. Dentro de las instituciones de educación superior en la Ciudad de México, pues han estado el Instituto Mora, la UPN, la Unitec, ¿sí?, entre otras instituciones. Aquí ustedes pueden o van a poder ver ya más a fondo todas las instituciones que han participado, ¿sí? Bueno, en participación en foros, los foros a los que hemos asistido, ¿sí?, okay, ha sido aquí mismo en el 7º encuentro de catalogación y metadatos en septiembre del 2012, con las ponencias aplicación de RDA en Libro UNAM, experiencias y retos, la experiencia de la DGB de la UNAM en la creación de registros de autoridad, ya de nombres bajo RDA, ¿sí? Hemos participado también en la 19ª reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán, con la implementación del nuevo código de catalogación RDA, ¿sí?, en los registros bibliográficos. Así también hemos participado en la 45ª Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía en mayo de 2014, con la temática implementaciones RDA en los registros de autoridad de autor personal y corporativo en el sistema bibliotecario de la UNAM y el impacto de la Resource Description and Access en el catálogo Libro UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí en el 8º encuentro en el que estamos llevando a cabo, participamos con la catalogación de materiales gráficos de la colección digital Early English Books Online, RDA y el control bibliográfico de recursos electrónicos del Libro UNAM, avances y problemática, ¿sí?, las relaciones bibliográficas en Libro UNAM, aplicando RDA,
el control de autoridad en el sistema bibliotecario de la UNAM bajo RDA y la contribución de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM en la implementación de RDA en México. En foros internacionales tuvimos una videoconferencia que fue organizada tanto por Dirección General de Bibliotecas como el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y tuvo la temática de la implementación de la RDA en instituciones universitarias, en la cual participó México, Colombia y en Estados Unidos principalmente la Biblioteca del Congreso con Bárbara Tillet y Ana Cristal, ¿sí? Otro foro internacional al que se ha asistido fue el 5º Congreso Internacional de Bibliotecología y Ciencia de la Información. Apenas se llevó a cabo en este mes de noviembre, la semana pasada, en Lima, Perú, en el cual se presentó la ponencia aplicación de RDA en LibroUNAM, implementación y reto. Y por último, las publicaciones que se han explicando la experiencia que tuvimos en la implementación de RDA en el catálogo que hemos tenido como más fuerte, que es el catálogo bibliográfico del LibroUNAM. ¿Sí? En este libro nosotros estamos presentando cómo llevamos a cabo paso a paso la implementación de este nuevo código en este catálogo. Y también tuvimos la invitación por parte del editor de CCQ, de la revista CCQ, para la edición especial de la revista en relación a todas las experiencias que se han tenido a nivel mundial en cuanto a la implementación de RDA. Nosotros mandamos este artículo, que es nuevamente el de la implementación que tuvimos para LibroUNAM y que fue aceptado y ya se ha publicado en esta edición especial. Bueno, pues de alguna manera, así rasgos generales, es la contribución que la Dirección General de Bibliotecas ha hecho y el poderles decir que varios de las instituciones a las que hemos impartido estos cursos ya están haciendo sus pininos también ellos, aunque tenían todavía la situación de que cuando uno llega y nos dicen, ¿nos van a dar la traducción de RDA? ¿Sí? Les decimos no, RDA aún todavía no está la traducción, pero no importa que no esté la traducción, podemos hacerlo. Viendo ustedes ya las cuestiones prácticas, van a poder realizar implementar esta nueva normatividad. Entonces, bueno, esta es la contribución que ha hecho DGB hacia esta implementación de este nuevo código. Sería todo. Gracias. Bueno, pues agradecemos esta última contribución que además de compartirnos sus experiencias en cuanto a la implementación de RDA, pues también nos muestra la perspectiva de la educación continua a partir de los cursos que imparten aquí en la República Mexicana. Y bueno, pues damos paso a lo que son las preguntas y iniciamos. Acá tenemos hasta acá, primero el doctor Martínez. A ver, hay un comentario y dos preguntas para Jorge y para Ángeles. Coincido con Rosenda en que el enfoque tiene que cambiar totalmente, un método de aprendizaje constructivista, además donde prive la enseñanza de principios y no la enseñanza de un instrumento. En el caso de Jorge y Evangelina, veo la enseñanza todavía de un instrumento. Yo creo que RDA y las relaciones no han movido el asunto de la enseñanza, porque las relaciones existen desde reglas de catalogación angloamericanas. Entonces yo creo que aquí no podemos verlo de manera aislada. Y como decía Rosenda, también es una perspectiva diferente de enseñar y no es nuevo. Yo señalaba a Michael Gorman el primer día de mi presentación. Él decía que había que aprender la función de un
sistema de organización y recuperación de la información, en aquel tiempo llamado catálogo, que son los mismos y van a seguir los mismos. Localizar información, describir información y hacer relaciones. Si eso no se los enseñamos, estamos perdidos. La función de un código de catalogación en los aspectos descriptivos o en los aspectos de creación de relaciones de autoridad y cuáles les van a ser de utilidad y cuáles no. Yo señalaba que el 10% de las normas, de los estándares, son las que generalmente se utilizan, porque si no, a veces tenemos todo un cúmulo de información que no le va a servir a nada, a nada, ni a nadie. Y Gorman hace 30 años hacía mención a la automatización, lo cual es importante ahora, ¿sí? Y cobra mayor importancia. El gran problema es que nuestros catalogadores no se saben comunicar con la gente de cómputo. Les cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Sabemos reglas perfectamente, sabemos construir catálogos de autoridad perfectamente, ¿sí? Pero cuando ya está la interacción con un agente de cómputo, ahí es donde sufren. Y bueno, y para evitarles el sufrimiento, ese es el trabajo final de mi materia. ¿Sí? Proponerle a un agente de sistemas cómo desarrollar un sistema de organización. Las preguntas. Aquí ustedes hablaban de un trabajo final que era un video. ¿Cuál es el objetivo y contenido de ese video? ¿Sí? Dos, para Ángeles, ¿sí? Has enumerado toda una serie de cursos, temáticas, etcétera, pero me gustaría saber cuál es el contenido y cuál es el enfoque de esos cursos. No sé si responden. Sí, vamos respondiendo y preguntas, por favor. Bueno, nosotros el contenido ha sido en relación más que nada a lo que nosotros como experiencia tuvimos en cuanto a la implementación. Primero ver cómo está el catálogo, qué información tiene y qué nos está pidiendo el nuevo código de catalogación. En ese sentido, nosotros vamos más a práctica que a ahora sí que, como usted lo comenta, RDA también nos da un mundo completo, ¿sí?, de información, cómo la podemos nosotros ir describiendo. Entonces, lo que hacemos nosotros es ver cómo está el catálogo, cómo está su catálogo, cuáles son sus usuarios, ¿sí?, para que nosotros en determinado momento también no les imponemos, sino simplemente les decimos, está esta forma en que puedes tú describir o esta otra forma, pero en cuestión ya práctica, ¿sí? Para que ya no estemos, ahora sí como nos decía Rosenda, y sí me acordé mucho de cuando yo estudié catalogación, que nos decían la 1B y esto te lo aprendes porque te lo aprendes, ¿no? Y esta otra, sino que ahora como vemos todo va enfocado más hacia la cuestión ya de digital, ¿sí? Entonces ya no, muchas bibliotecas a las que hemos ido también nos han dicho, es que yo ya no tanto me quiero encaminar a lo que es lo impreso, sino que yo quiero que me digas cómo le voy a hacer con todos mis recursos digitales. O sea, tenemos que ver toda esa situación y partiendo de ahí nosotros ya determinamos, ¿sí?, cómo se los estamos mostrando. Les estamos mostrando la forma práctica, más que nada. Bueno, yo pienso que con respecto a lo que comentaba, en el caso de la comunicación, yo no solo con cómputo, es a nivel general. Ya la forma de comunicarse de manera individual, pues eso ya es una habilidad de cada quien. El que yo no me sepa comunicar, el que no sepa transmitir la idea, va a depender de mí, porque pues en el aula se puede formar a los alumnos, pero obviamente que yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Te tienes que comunicar de esta manera con el de cómputo para pedirle
qué es lo que quieres. Eso ya son otras cuestiones totalmente distintas. Creo que por lo menos se les menciona que nosotros somos los que en el área de organización de la información, somos los que tenemos que pedirles qué es lo que se requiere, en el caso de un catálogo, qué es lo que se quiere, cómo se quiere mostrar, qué se quiere, qué se pretende, cuál es el objetivo. Pero ya la comunicación, bueno, ya en la práctica pues ya es otra la situación. En el caso de del video, pues obviamente como se está comentando, ¿no? Nosotros, incluso yo lo mencioné 2 veces, nosotros como profesores tenemos un reto tremendo ahorita. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que aprender a lo mejor establecer otra metodología en la enseñanza. Ya lo mencionaba Rosenda, el constructivismo, es decir, ya dejarlos que ellos solos vayan apropiándose de sus conocimientos y ya no el profesor ser el que siempre se planta frente al grupo y decirle, bueno, ahora a ver, vamos a hacer esto. No, obviamente precisamente en esta parte viene la forma de cómo queremos que aprendan los alumnos. En cuanto al contenido del video, pues es sobre relaciones FRAD, precisamente hubo al menos 3 exposiciones de FRAD y en donde pues ellos, los alumnos, en el caso de la licenciatura, pues ellos se expusieron bastante bien, intentaron hacer las cosas y lo hicieron bien. O sea, uno tiene que obviamente mostrarles, dirigirlos, y bueno, si se les encarga que desarrollen un video, pues lo tienen que hacer. Se les mostró incluso un video que existe sobre la clasificación de Dewey en YouTube, y ellos entendieron cuál era el contenido que tenían que incorporar en el video que se les encarga. Digo, yo creo que también tenemos que buscar opciones, tenemos que darles líneas para que pues puedan tener un buen seguimiento en cuanto a lo que se les encarga. Digo, no sé, estamos empezando con esta parte, como usted bien lo dice, las relaciones no son nuevas, ¿no? De hecho, las relaciones inician precisamente desde Panizzi, ¿no? En el que se empiezan a establecer ya algunas relaciones con Cotter, con Esmiraglia. O sea, las relaciones son ya tienen tiempo. Lo que pasa es que ahora con los modelos, bueno, más bien como no habíamos manejado modelos conceptuales, pues era distinta la enseñanza. Como lo decía Rosenda, pues nada más era RCA2, pero ahora no, ahora tenemos modelos conceptuales en los que se les puede enseñar de manera teórica pues esta parte, ¿no? Y si entienden el modelo conceptual y posteriormente las entidades y los atributos, pues obviamente desde mi punto de vista creo que puede ir facilitándose, pero obviamente ellos tienen que leer para poder apropiarse de esos conocimientos. Pues no sé, hay que buscar metodologías que nos permitan precisamente llegar a lo que se desea. Muy bien, sí. Bueno, la siguiente intervención corresponde al maestro Óscar Arriola, la tercera a la doctora Brenda Cabral, no sé si haya más atrás. ¿Cómo se llama, perdón? Diego y Roberto. Ok, gracias. Bueno, es un comentario para Ángeles. Me preocupa la visión, y lo voy a mencionar un poquito también con el constructivismo, creo que va más allá, son competencias y habilidades, aprender para aprender. Hablas de la implementación va mucho más allá de los cambios técnicos que ustedes hicieron. Hay que medir el factor de impacto en el usuario. Si ustedes midieron el sistema de descubrimiento que tienen ahorita, no funciona bien. Y la relación con los gestores bibliográficos te echa a perder la cita, porque te saca autor en una cita bibliográfica, en APA, y luego tú lo ves en el OPAC y entonces parece que el usuario es tonto, dices, etiqueta, autor, le das el nombre y le vuelves a decir autor. Entonces va más allá, es un modelo conceptual. Lo que tú estás narrando es la aplicación técnica, y me remito un poco a lo que decía Rosenda. Me regresaste a lo que dijo ella. Y entonces RDA dice que ahora en sí tengo que poner el subcampo E.
y tengo que poner autor. Y en los 700 ya no es coautor, porque tienen el mismo peso, es autor. ¿Y eso le beneficia al usuario? No, es que va más, mucho más allá. Dices, bueno, y ya se integraron las 3,300 y tú ves las 3,300 es para el bibliotecario, no para el usuario. Entonces, este tipo de implementación va más allá de agregar, de modificar y de hacer una conversión retrospectiva. Te invito a que leas a Marshall Bredin, hace una comparativa de sistemas y una visión al 2020, no dice que todo esto va a desaparecer porque hay tanta competencia y que lo que necesitamos es una cultura más sólida, más allá de la técnica. Y en cuanto a la educación, vamos hacia las competencias y habilidades, pero primero para sacar a esos alumnos, el profesor tiene que tener competencias docentes, porque hacemos unos perfiles de egreso maravillosos y no sabemos quién se los va a enseñar, porque no tenemos docentes para eso, ¿no? Y siguen siendo, dicen, están en competencias y habilidades y aprender a aprender, y siguen siendo conductistas, ¿sí? ¿Cómo? Con el 10, con el MB, con lo que quieran, y esa es la parte de estimulación. Entonces, perdón, oigo muchas cosas así y me regresaron 20, 30 años, ¿sí? Pero ya la terminología ya es más moderna, ya es RDA. Ok, ¿gusta comentar algo, licenciada? ¿No? Ok, cedemos la palabra a la doctora Brenda Cabral. Bueno, pues bien, yo también estoy súper de acuerdo con lo comentado por Rosenda en referencia a la metodología que se debe de llevar con relación a la enseñanza de toda la organización, el análisis y todas estas cuestiones, porque no es nada más la herramienta como tal, porque igual se les enseña ahorita algo sobre una herramienta, salen después de 2 años, ya hay otra. Entonces, ¿qué van a aplicar? Lo que deben de conocer es la teoría y en general todo lo relacionado a cómo hacer las cosas, cómo llevar a cabo la solución de algo, ¿no? Yo también, por ejemplo, doy análisis documental y realmente se les da la teoría y luego tratamos de aplicar mediante diferentes herramientas, no nada más una, cómo pueden llevar a cabo el análisis y una diferencia, pero con argumentos, o sea, deben de argumentar por qué prefieren una herramienta, por qué otra, ventajas, desventajas, o sea, es todo un análisis, no nada más es apréndete RDA, cuáles atributos hay, o toda la base conceptual que hay de lo nuevo ahorita, no es eso, sino cómo van a poder aplicar toda esa información ya dentro del campo laboral, dentro de la organización de la información. Y bueno, ya en referencia con Ángeles, pues yo creo que sí, algo que es muy importante, si ustedes ya tienen la experiencia y han podido llevar a cabo cursos, yo creo que deberían de aplicar algunas, no sé, guías de aprendizaje o algunas cuestiones para llegar con eso y dejarles a la mejor ya la información que ustedes han podido desarrollar ya en la experiencia, pero dentro de estos cursos, ¿no? Sería como una propuesta que yo vería. Muy bien, gracias. La mesa, ¿quiere hacer un comentario? La maestra Rosenda. Primero. Bueno, nada Ángeles, más para luego decirle a Brenda, a la doctora Brenda, que sí estamos tratando de llevarlo a la práctica y en referencia a que también las mismas bibliotecas de instituciones de educación superior que han visto el catálogo se han comunicado con nosotros y han querido que nosotros les demos esas, no tanto como dices cursos, sino que las pláticas y la práctica que nosotros tuvimos que llevar, aunque nos dicen que es técnico, pero tenemos que empezar por algo, ¿no? No nada más quedarnos en la parte teórica, sino que estamos teniendo que ver las cuestiones de cómo vamos a este nuevo modelo que nos están pidiendo que implementemos, hacerlo. ¿Sí? Ok, maestra Rosenda, por favor, y luego doctor. Gracias. Yo quiero hacer un comentario breve. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la formación de lo que es capacitación.
Y aquí lo que yo veo que ellos están planteando es como capacitación. Ahora, con todo respeto, no es la implementación del modelo, es empezar a usar una norma. Y como comentábamos ayer, tampoco es poner una etiqueta, es usar la norma completa, con todo respeto. Yo entiendo el esfuerzo y todo eso, pero hay que tener cuidado con eso, en mi opinión. Ahora, retomo lo que decía, o sea, el problema que tenemos hoy para movernos de una norma a otra es precisamente que no dominamos los principios, no dominamos la teoría y no somos capaces de tomar decisiones porque no sabemos analizar y elegir lo que conviene a mi contexto. Y ese es uno de los problemas. Voy a hacer una relación con los abogados. Yo les pregunto, ¿los abogados se aprenden las leyes de memoria? ¿O saben qué son, para qué sirven, cómo buscarlas y cómo localizar lo que necesitan en un problema determinado y resolverlo? Bueno, yo creo que es lo mismo. Lo que ellos saben es lo que es legislación, ellos saben lo que es el derecho, ellos saben cómo se estructuran las leyes y entonces van sobre eso. ¿Por qué no podemos trabajar de la misma forma? Nosotros tenemos que saber qué es una norma, para qué sirven las normas, cómo se estructuran las normas, cómo localizarlas, cómo aplicarlas y pensar siempre en el contexto. Eso es fundamental, no salirnos del contexto. En este caso, aquí estamos hablando del paso de una norma a otra norma que obedece a modelos diferentes. Y si el modelo no es explícito en las RCA2, sí hay un modelo detrás. Entonces, aquí el asunto es que no somos capaces de reconocer ese modelo porque nos enseñaron a aprendernos la norma de memoria, entonces no reconocemos el modelo, pero hay un modelo. Entonces, yo insisto, estamos en un momento de incertidumbre y es el momento en que si nos seguimos esperando a cambiar las cosas y seguimos siguiendo recetas, y lo digo con todo respeto, y voy a hacer referencia a la cocina, cosa que yo no domino, es, si seguimos la receta, somos ayudantes de cocina. No lo dije de otra forma, ¿verdad? Somos ayudantes de cocina y no cocineros. Doctor Gómez. Es un comentario rápido. Miren, por supuesto que se les tiene que enseñar primero a los alumnos la parte teórica y después la parte de aplicación. Y en este sentido, pues una experiencia que se tuvo en este semestre precisamente es, bueno, a los alumnos, ustedes saben que a bibliotecología generalmente llegan alumnos de segunda orientación, no de primera. O sea, llegan alumnos que vienen de otras áreas que, pues, bueno, llegan a una área que obviamente no quieren y que por supuesto les cuesta más trabajo entender, o algunos quizás sí lo entienden rápido. Pero generalmente, pues, a ver, porque al menos cuando yo recibo en el tercer semestre a mis alumnos, sí les pregunto, bueno, ¿estás aquí por vocación? ¿Porque realmente conoces bibliotecología o por qué estás aquí? Y me dicen, no, porque no alcancé promedio y entonces me mandaron a otra carrera. Y bueno, esa carrera es bibliotecología. Entonces se les tiene que, pues sí se les tiene que hacer conciencia de que, bueno, es una carrera que sí tiene, pues que sí tenemos un futuro, que etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante aquí también es después, ya cuando entra uno en materia, incluso decirles, saben que es que la sociedad nos tiene contemplados en esta parte, así como ratones de sociedad. O ratones como de biblioteca, perdón, ratones de biblioteca. Y luego, pues, después de precisamente de que a los alumnos aprendieron sobre los modelos conceptuales, a una de las alumnas le preguntaron qué estudiaba. Bueno, dentro de la misma facultad le preguntaron qué estudiaba y le dijo bibliotecología. Estás estudiando para ratoncita de biblioteca. Y le dijo no, porque no es para ratoncita de biblioteca, porque nosotros los bibliotecólogos podemos hacer esto. Incluso ya se les había mostrado el BIAB, ya se les había mostrado lo que se muestra en la biblioteca, en la Universidad de Edimburgo, y eso le dio los elementos para decirle, ¿sabes qué? No.
no somos ratones de biblioteca ni estudiamos para ratones de biblioteca, estudiamos para ofrecerles información y para que la tengan de manera fácil y rápida, ¿no? Y obviamente, pues, digo, cuando tú escuchas eso, pues te das cuenta más o menos cómo va la situación, ¿no? Y sabes que, bueno, pues, sí, hay que seguir bien una metodología bien estructurada de tal manera que desde el principio a los alumnos, aunque lleguen de otras carreras o que bien llegan a la carrera no deseada en primer lugar, pues por lo menos vayan teniendo ya elementos tanto de aprendizaje como de cierta experiencia, ¿no? Muy bien. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Había 2 participaciones pendientes, no sé si se pueda, ¿sí? Diego, les suplico que si pudieran ser breves tanto de allá como de acá para que podamos dar paso a la clausura. Diego, ya no. Roberto. Bueno, la verdad, a mí las exposiciones de Rosenda siempre me encantan. A partir de su qué, para qué, cómo, y tomando la exposición de Rosenda, yo tendría 2 preguntas. Una para Evangelina. Tú resaltas mucho que en el modelo FRAP el nombre debe ser de una persona real, ¿sí? ¿Qué hay con las personas no humanas? ¿Qué te dice el modelo FRAP en relación a las personas no humanas? Y la otra situación, la otra pregunta la tengo para Ángeles. Igual que Oscar, tú mencionas las etiquetas 336, 337, 338, en el mismo sentido de la exposición de Rosenda. ¿Para qué esas etiquetas? Responde Evangelina. Sí, bueno, el modelo abarca, por eso se hacen todas las relaciones, sí marca lo que es una persona real, pero también marca todas las características y atributos que tienen los demás. Por eso se menciona, no se expusieron todas las relaciones que hay, pero sí existe algún tipo de relación para lo que no son personas, que lo marca RDA. O sea, aunque no sean humanos, aunque sean figurativos, sí hay una manera de poder establecer esas características y relaciones entre ellos. Entonces, el modelo sí lo maneja, simplemente que no se presentó, pero sí lo podemos abarcar. Era lo que yo les decía, es un tema muy extenso que en 15 minutos no lo podríamos haber resumido. Tuvimos que decir esto sí, esto no, pero abarca no solamente para figuras, sino para figuras de acción, incluso veíamos el ejemplo de Keiko, de fantasmas, o sea, todo eso lo pueden incluir porque sí lo tiene estipulado. Muy bien. Bien, si estamos hablando de que se integran todos los recursos que existen en una biblioteca, ¿sí? Y esto está también en literatura, nos han dicho que estas etiquetas las integraron para beneficio del usuario, en el sentido de que tú le estás diciendo al usuario que para ver un libro o un recurso electrónico va a requerir de una computadora. Antes, eso estaba en la designación general del material, pero de una forma muy, la lista que nos daba RCA2 era muy escueta en ese sentido. Ahora estas etiquetas te están diciendo qué contenido tiene, ¿sí? ¿Qué mediación necesitas para visualizar ese recurso, ¿sí? Y en qué soporte está. Esa es la justificación de integrar estas etiquetas para que el usuario no se quede con la situación de que llegaba a bibliotecas que todavía van con su tarjetita y piden el material, ¿sí? Y le dice, me lo quiero llevar a mi casa. No puedes, ¿por qué? Porque es un rollo de microfilm. ¿Sí? Entonces, desde el momento en que está haciendo la búsqueda del usuario, a él ya le estás indicando qué soporte tiene para que pueda visualizar ese recurso. Muy bien, y tenemos una aportación por vía Livestream. Y bueno, más bien es una nota que dice, felicito la presentación del doctor Gómez, es un tema bastante complicado de entender, pero la presentación muestra muy claramente FRAT y FRBR. Y bueno, con esto cerramos esta sesión y entregamos las respectivas constancias para… Hemos llegado al final de este 8º encuentro y creo que todos los que hemos participado en nos vamos con una serie de aprendizajes. Desde mi punto de vista como investigador del Instituto de Investigaciones
bibliotecológicas y de la información me ha dado la oportunidad de ver cuál es la realidad, porque los investigadores no podemos estar exentos en nuestra nube. Tenemos que trabajar con la realidad, con el contexto en el cual estamos. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Esto ha sido benéfico para mí. Por otro lado, espero que también para ustedes haya sido enriquecedor. Haya sembrado la inquietud por abordar, profundizar en este tipo de asuntos que son nuevos. El mundo de la organización, como hemos visto, está cambiando. Es un mundo totalmente diferente. Sin embargo, como siempre he sostenido, los principios de organización han estado y continuarán estando. Desde Calímaco hasta ahorita que tenemos metabuscadores, buscadores, y dentro de 50 años, quién sabe qué vamos a tener, pero va a ser lo mismo. Y si aprendemos principios, como les digo a mis alumnos, vamos a ser capaces de organizar cualquier cosa. Vamos a ser capaces de movernos en diferentes ambientes, pero entendiendo, buscando cuál es la razón de nuestro trabajo, de organizar objetos de información plasmada en cualquier soporte. Finalmente, bueno, pues agradezco la presencia de ustedes y nos vemos, espero, el próximo año en el 9º encuentro de catalogación y metadatos. Muchas gracias por su asistencia.